Así que bueno, todos aceptamos y sabemos que esta sesión va a quedar grabada, ¿sí? Así que bueno, eso es importante explicitarlo y decirlo. Así que ahí ya se inició la grabación y bueno, comenzaríamos. Tienes la palabra, Mercedes. Bueno, gracias. ¿Querés que te presente formalmente? Mercedes Martín. No. Ya todos creo que nos conocen, pero por las dudas somos Sí. María Luisa y Mercedes, tutoras de este curso. Bueno, y este es un encuentro final, es un encuentro sincrónico, para pensar juntas y juntas algunas cuestiones. En este caso, como habrán podido vislumbrar o adivinar, a partir de las lecturas, que tienen que ver un poco más con la enseñanza. Hemos transitado y los hemos traccionado todas estas semanas, Torturado. torturado con el aprendizaje, ¿no? Algo que yo me río porque María Luisa y yo tenemos formaciones diferentes y a ella le resulta más fácil pensar el aprendizaje que a mí, ¿no? María Luisa es psicopedagoga, por lo tanto, gran parte de su objeto de investigación y es el aprendizaje, y yo soy de ciencias de la educación, donde nos centramos más francamente en la enseñanza. Así que quiero decirles a todos y a todas los que les escribí en los trabajos, esto es sobre el aprendizaje, es que yo los entiendo, ¿no? Digamos, a mí también me es más fácil y más cercano, ¿no? Pensar sobre la enseñanza. Pero bueno, yo creo que se los dije allá en el primer encuentro sincrónico, ¿no? Pero también he aprendido, un poco a partir de la profesión, pero también a partir de, después de muchos años de profesión, reencontrarme con muchas de las cuestiones que pasaban en este módulo, que atender las cuestiones del aprendizaje también nos permite pensar en en qué tipo de enseñanza queremos llevar adelante, ¿no? Por lo tanto, este último tramito del módulo, con las reflexiones finales, con 2 lecturas, una bastante provocativa, como se habrán dado cuenta, la otra un poco más en los cánones que estamos más acostumbrados a leer. Nos pareció interesante aprovecharlo para pensar algunas cuestiones que impactan sobre la enseñanza. ¿Querés? Dale, ahí le estoy justo le estaba por mandar un mensajito a Cande por privado, pero le decimos que dicen acá los compañeros que hay gente que está esperando para ingresar. No sé si estarán esperando para ser admitidos, Cande. Puede ser. Sí. Bueno. Y comparto, Mercedes, ahí veo que se están sumando. Bueno, ahí están viendo la pantalla. En la pantalla sí, yo la veo perfecta, así que bueno. 43 grados en San Juan, nos dicen acá. Bueno, peor si lo hubiéramos hecho al aire libre. Sí. Bueno, por lo tanto, justamente como les decía, bienvenidas y bienvenidos a quienes acaban de llegar, que ahora con la pantalla compartida me cuesta más identificarlos, sí. Estábamos diciendo que en este último encuentro y en este último tramo del módulo nos vamos a concentrar en temas más vinculados con la enseñanza. Por lo tanto, en primer lugar, las y los vamos a invitar a tomarse unos minutos, ¿sí? Y a observar y reflexionar. Ahora no les vamos a pedir que nos cuenten aquello que
están pensando, sino que vamos a hacer un ejercicio posterior, y reflexionar sobre la imagen que les vamos a mostrar. Así que concéntrense en la imagen, escuchen la música, abaníquense un poco si están en San Juan, y traten de encontrar aquellas cuestiones que les resulten significativas en esta imagen. Ahí vamos con la imagen. Ay, perdón. Vamos a trabajar gran parte de este encuentro sobre estos tres ejes o estos tres interrogantes. ¿Qué se potencia y qué se expande? ¿Qué queda obsoleto y qué se transforma? Pensando Sí. en esta idea de lo que es la enseñanza en la virtualidad o las pedagogías nuevas o emergentes que pueden surgir en este contexto de la virtualidad, ¿sí? Y también tratando de hacer el esfuerzo, aunque yo sé que a todos nos cuesta, de pensar en la enseñanza en la virtualidad no asociada de manera directa al contexto particular de pandemia o a la virtualidad que vivenciamos este año, ¿sí? Sino tratando de ver si podemos hacer un ejercicio de pensar un poquito, no sé, en el año pasado, ¿sí? ¿Cómo eran esas prácticas de enseñanza en la virtualidad, ¿sí? De hecho, una de las autoras escribió este artículo en el año 2015. El artículo de Begoña ya es del año 2015, hablando de estos tópicos, ¿no? Sí, antes de seguir, le preguntamos a Caro, que está por ahí, que está Florencia Ramos, que estaba conectada, no sé si o no pudo ingresar o están. Pedile, Claudia, que... Candela, a Candela. le cortaron la luz. No, Claudia no está. Si vuelve, está como yo, Florencia. Está bien. No terminé de leer el mensaje, porque le cortaron la luz, pobre. Bueno. Gracias, Claudia. Bueno, a ver, si bien el escenario de pandemia nos atravesó a todos, digamos, esto es innegable, hay algo que me gustaría que pensáramos juntos, que es digamos, esta carrera que ustedes eligieron y que yo elegí en su momento, que nos forma como profesionales, ¿no? Y como estudiosos de los procesos educativos mediados por tecnologías.
¿no? Entonces, tenemos que reconocer esos procesos en situaciones de emergencia, como ha sido esta, la de la virtualización obligada, o la de la virtualización de emergencia, o que tiene que ver con la suspensión de las clases presenciales por una cuestión de salud pública, pero nosotros estamos interesados en ver cómo eso se sostiene, o cómo se venía realizando, ¿no? Y qué, y qué vamos a aprender, y qué cuestiones vamos a atender post pandemia, digamos, como expertos y expertas en estos temas. Ujú. Les pedimos que piensen estas preguntas también a la luz de los artículos que hemos leído. Ujú. ¿Alguien quiere comentar? De los dos artículos Sí. que estaban propuestos para la lectura de estas reflexiones finales, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo sobre Begoña, sobre el artículo de Begoña? Ahí hemos extraído una cita que nos parecía por ahí representativa de este texto, en donde habla, bueno, esto de la caída de los muros del conocimiento, que se ha dado este fenómeno en este contexto de la sociedad digital, desde el momento en que comienza a digitalizarse la información, y cómo aparecen, según el planteo de ella, estas pedagogías emergentes en ese contexto, ¿no? ¿Alguien quiere comentar? Si no, pasamos a hacer una breve referencia al otro texto que también tenían que leer, o les habíamos invitado a leer. ¿Alguien ha leído alguno de los textos? ¿Sí? ¿Han llegado con algo? Buenísimo. Veo ahí las caras de 3 personas nomás, pero... Sí, vieron que con la pantalla Sí. compartida no los vemos a todos. Y el otro autor que les habíamos propuesto para leer es Paul Kirchner, que en algún punto, bueno, es como que entra en tensión con lo que propone Begoña, ¿no? Entra en tensión con lo que propone Begoña y con el discurso que solemos sostener, Sí, ¿no? Quienes nos ocupamos de la enseñanza, sí, ¿no? sí. Pone ahí de manera muy provocativa estas cuestiones. Uh-huh. Sí. Bien. ¿Qué les pasó, a los que les leyeron, qué les pasó cuando leen cosas como, bueno, si uno deja explorar a un estudiante, la verdad no se asegura que aprenda? Eso del aprendizaje por descubrimiento no existe. Eso por aprendizaje no es tan así. A mí me pareció como muy categórico en sus respuestas y muy, un poco, de alguna manera un poquito cerrado, claro, en su intención y en su idea, que él desestima totalmente el constructivismo y sus posiciones, pero de alguna manera, perdón, los chicos me hacen corriendo, pero de alguna manera como muy cerrado, porque quizás todas las otras teorías emergentes o nuevas teorías son un poquito más abiertas y contemplan las distintas teorías que se han estudiado a través del tiempo. Entonces es provocativo en ese punto, en decir, no, el alumno no va a aprender, dice él. Uh-huh. Hay que enseñarle para que él después pueda construir su conocimiento. Uh-huh. Eso me pasa a mí. Bien, acá se picó el chat, dirían los chicos. A mí me impactó la idea que el peso de la educación está en uno mismo. El señor da clase arriba de una silla, sorprende su egocentrismo. No, el mismo se llama gruñón, ¿no? Y no sé si sería gruñón la palabra, porque... bueno, él se dice, sí. Se dice así, ajá.
porque parece que es muy cerrado, como decía Magdalena, ¿no? Y no sé si da lugar a otras cosas. También me Sí, quedé con esa idea ahí que, bueno, que si el cerebro no cambió, no ha cambiado en tantos años, ¿por qué No. cambiar? Sí, yo creo que en realidad no es que dice por qué cambiar, sino básicamente lo que él sostiene en su discurso, muy fundamentado en los planteos de la psicología cognitiva y de la parte más dura, si se quiere, de la psicología cognitiva, es que las funciones cognitivas en cierta medida siguen siendo las mismas, ¿sí? Para que uno pueda aprender, los procesos cognitivos que uno tiene que llevar a cabo siguen siendo los mismos. bien. Sí, y pienso como Claudia, y que es provocativo, Es es muy, sí, provocador. sí. Ahora dice Vanessa también, insiste en la importancia del rol docente como instructor y como guía, Sí. ¿no? Vieron que a veces tensionar los argumentos, porque, a ver, este claramente no es un texto para que uno quede indiferente, ni para que sea nuestro rector en el, en el resto de nuestras carreras, pero sí es interesante ver cómo quienes defienden cuestiones diferentes a las que quizás muchos de nosotros defendemos o sostenemos o creemos o estudiamos, ¿no? También nos ayudan a repensar nuestras propias argumentaciones, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿cómo le contestaríamos? ¿Desde qué lugar? ¿Cuáles son las dimensiones que acá se pierden para estas afirmaciones? ¿O cuáles no son tenidas en cuenta? Más allá, digamos, sí, obviamente cuando usa desafortunadamente, como dice acá Claudia, es una locura. Claramente, Su recordemos discurso que es esto es un categórico, reportaje digamos. también, ¿no? No es un texto, no es un texto académico, es un reportaje. Entonces, ahí hay más libertad de jugar con estas cuestiones. Ahí dice cuántos, Pregunta Norma. Paul. Igual yo hay cosas con las que en algún punto, no sé si acuerdo, pero sí hay cosas que me llevaron a reflexionar y a pensar. Es decir, yo no sé si mirando como él sostiene por ahí en un ejemplo extremo, ¿no? Si logro aprender o entender la teoría, no sé, de cuántica o de la relatividad mirando un video de YouTube, en profundidad como lo entiende Einstein. Entonces, por ahí yo creo que también hemos llevado al extremo esta idea de la autogestión, del proceso de aprendizaje, que todo lo podemos hacer de manera, no sé, autónoma, por ahí hasta desdibujando la presencia de un otro que es experto, ¿sí? En una disciplina que ha conocido, que la maneja esa disciplina. Me pasó también, no sé, con el texto de Salomón, digamos, llevándolo al plano más nuestro. Yo creo que si hubiese estado Salomón explicándome el texto de Salomón en su momento, me hubiese resultado más accesible poder comprender sus ideas que tener que hacer el camino de manera más autónoma y suponiendo lo que el autor quiere decir. Digo, no sé, esos ejemplos sí me han llevado a pensar. A mí me pasó que me mató en esto que invitan ustedes, bueno, ¿cómo lo convenceríamos al autor de que el constructivismo? Me pasó que cuando leía esto que él dice, el constructivismo es una filosofía, no es una teoría del aprendizaje que se pueda refutar, yo dije, me mató, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Bueno, También yo pensaba lo que naturalizamos el leer lo que queremos leer, digamos, ¿no? Como lo leemos a veces en una sola clave, y cuando vienen estos discursos como muy revolucionarios, ponemos en juego todas las alarmas diciendo, no, esto está totalmente equivocado, pero
yo lo pensaba desde ese lado, de cómo hemos naturalizado o incorporado un discurso pedagógico que no significa que el otro esté acertado o no, pero cuando algo no suena en esa misma línea, bueno, ahí es donde reaccionamos. Y lo otro, una pregunta que se hacía en el chat, ¿cuántas personas dicen o decimos incorporar conocimientos supuestamente de pedagogías emergentes y en realidad nuestra percepción y nuestra acción nos acercamos mucho más a este entrevistado? Sí, o qué poca tolerancia, no sé si decir tolerancia, porque es una palabra que no me gusta mucho, pero qué poco abiertos estamos a conocer otros posicionamientos, aunque no los vayamos a sostener nunca, digamos, ¿no? Y pensar que esos posicionamientos, digamos, como salir de la dicotomía para crecer también como profesionales y como investigadores, ¿no? Bueno, pensar, hay cosas de las que dice, ¿no? Me parece que acá surgieron algunas. Una es pensar, sí, la verdad que no nos resulta extraño lo que dice, pero es verdad que en las aulas hay mucho, ¿no? De estos posicionamientos. Pero además, él también posiciona un rol del maestro, del profesor o del docente, ¿no? Que tiene que ver con que no es lo mismo aprender solo que aprender con otros. Si bien en otros aspectos le podemos justamente, y yo no sé si le criticaría, pero si tuviera que discutirle, le discutiría un plano social, un plano cultural. Uno no aprende solo con el cerebro, digamos, ¿no? Hay un montón de otras variables que se ponen en juego. Pero es verdad que también aprende con la mediación de un docente. Y este juego del experto y del novato es muy interesante, y es muy interesante también. Bueno, yo me dedico mucho a la formación de profesores en la universidad donde trabajo, y esto es una cosa que hay que explicar mucho. No se enojen con los estudiantes porque no saben, porque por eso son estudiantes, si no serían colegas. Si los estudiantes supieran lo mismo que nosotros, serían nuestros colegas, no serían nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, esta idea del experto y del novato y de la diferencia en términos de acercamiento, ¿no? De esto que cuando uno sabe de algo no sabe todo, también, digamos, resulta por lo menos algo para considerar o para repensar. Y también, digamos, que, a ver, siempre yo pienso en mis grupos de estudiantes, y pienso también en mi propio rol de aprendiz, en el momento en que uno ha sido aprendiz, que en las aulas uno siempre se encuentra con ese grupo de chicos que son capaces de autogestionar el proceso de su aprendizaje, y que más allá de que nosotros estemos o no estemos, sabemos que van a poder aprender. Pero también hay otro grupo de chicos y de chicas que sí necesitan una presencia más fuerte de parte nuestra, ¿no? Como para ir acompañándolos en ese proceso, que no se dan cuenta de todas estas reglas del juego implícitas que hay en el proceso mismo del aprender, que hay que mostrarle, que hay que modelizar, ¿sí? Entonces, me parece que atender a esa diversidad de alumnos con los que uno se va a encontrar también es una cuestión vinculada con esto que hablábamos, ¿no? De aquellos aprendices más expertos o más novatos, no solo en una disciplina, sino también en sus propias estrategias para hacer frente a ese proceso de aprender. Y también me parece que cuando él habla o critica por ahí al constructivismo, piensa en el constructivismo, les diré como más, en algún punto siento que vulgariza también el constructivismo, porque el constructivismo de por sí nunca dice que la figura del docente es innecesaria. De hecho, digamos, los planteos del constructivismo sostienen que
este triángulo pedagógico que todos hemos aprendido, digamos, de la figura de un docente, de un alumno y de algo que se aprende, ¿sí? En ese triángulo, en esa interactividad. Pero bueno, él en algún punto así como que se va al extremo y vulgariza, digamos, esto que él llama. Habría que preguntarle qué piensa él cuando piensa en constructivismo, ¿no? Porque me parece que... Sí, pero yo creo que nos deja un gran desafío, que es en poder empezar a dar cuenta, ¿no? De justamente de los procesos mediados por tecnologías. Uh-huh. ¿No? Porque todos tomamos casi como un gran acto de fe, que con la tecnología se aprende, que cuando bueno, ahí tienen para investigar un montón. Sí, pareciera, ¿no? Que... Sí. Perdón. No, Perdón. sí, Miguel, Dani. Sí. Pareciera que posicionarse en esta versión, digamos, de la educación tradicional propuesta por Kirchner, es como las grandes críticas que surgieron a los escolanovistas, ¿sí? Cuando decían que la escuela nueva, al poner la intención solamente en el interés del estudiante o del alumno, del niño, dejaba de lado la expertise o la formación del docente, porque se transformaba en un mero acompañante simplemente de los procesos de descubrimiento de los estudiantes, sobre todo de forma natural. Entonces yo creo que Kirchner quiere plantearlo como una forma extrema, como para que nos demos cuenta de que la escuela tradicional sigue existiendo, porque por más constructivistas que nos digamos o nos pensemos, me parece a mí, ¿no?, que siempre tenemos muchos matices de una educación tradicional. Siempre en las prácticas surgen el conductismo, surge lo directivo, surge el atril, ¿sí?, de ponernos enfrente y ser el sol que alumbra a los pobres inexpertos. Yo creo que por más constructivista que nos jactemos de ser, o no sé si ahora con este pensamiento ya no me quiero jactar de ser constructivista, porque por ahí me quedó medio como complicada la situación. Soy consciente de que debo leer más la posición de Kirchner, porque he hecho una lectura muy fugaz, muy superficial, pero ya el hecho de escuchar los constructivistas son zombies. Ay, ya me que se resisten a morir, que se resisten a Claro. desaparecer. Claro, se resisten a desaparecer, pero ¿por qué desaparecer si no nos habíamos planteado nunca desaparecer? Ni siquiera morir. Claro, ni siquiera ser muertos vivientes, ¿no? Claro. Así que bueno, está bueno pensar eso, porque en las prácticas educativas se manejan o se ponen en juego tantas dimensiones de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Sí, y por eso les digo, y me parece que abre como un campo de cuestiones a explorar. Nosotros nos obsesionamos con sus tesis, no sé si se dieron cuenta. Sí. Pero digo, me parece Queremos interesante. que investiguen. Claro, pero me parece. Disfruten las ideas. Pero aparte me parece interesante empezar a encontrar en los módulos, no en este módulo específicamente, pero en los módulos, mientras uno va recorriendo la maestría, algunas cuestiones en las que uno les gustaría indagar o profundizar, ¿no? Por eso de alguna manera se las vamos como mostrando algunas cuestiones. ¿Te parece, María Luisa, leo algunas de las cosas que aparecieron en el chat? Y, a ver. y si querés avanzamos con, ¿te parece? Sí, veo, volvemos a traer las preguntas estas, que era la idea que nos concentremos también allí, ¿sí? Y sí. Dice Pedro que hace una relación con un material del módulo, una excelente y provocadora síntesis de lo que pasa, pero a veces no vemos o naturalizamos. Es el video Afternoon Class, el que compartimos en estas reflexiones finales en el aula, ¿no? Carolina, que está a punto de abofetear a Paul, dice... dice varias cosas. Yo voy de abajo para arriba, Carolina, así que voy a ir reconstruyendo tu enojo al revés. Paul dice que las computadoras distraen,
pero si uno planifica con la inclusión de las mismas, no serían distractoras. A mí me resultó bastante conocida esta frase. Recuerden lo que fue la inclusión de las compus con el Conectar Igualdad, y entre las cosas que los profesores decían, era que los alumnos no les prestaban atención con las computadoras, ¿no? Entonces digo, yo estoy más cerca de pensar como Carolina que como Paul, pero digo, hay algo ahí que tenemos que ver, porque hay algo, ¿no? En lo que tenemos alguna, digamos, alguna responsabilidad de incidencia para que esto no vuelva a pasar. Dice Sebastián, del ala también más combativa junto con Carolina, quizás este autor no termina de entender al constructivismo. Dice Magdalena, el constructivismo plantea un cambio de paradigma en el rol docente, lo redefine, ¿sí? Carolina, viste que te estoy leyendo al revés, la planificación docente es muy importante para el constructivista, para el constructivismo. Claudia retoma algo que vos decías, María Luisa, con respecto a, digamos, al rol docente. Los pedidos durante este año o la expresión de la necesidad de encontrarnos de los estudiantes, creo que todos tenemos experiencia en esto. Dice Laura, no todos aprendemos igual, no todos aprendemos lo mismo, nunca el aprendizaje es nulo, y el docente debería atender a la heterogeneidad, que es un gran desafío. Florencia, esa mediación del docente es la propuesta pedagógica que diseñe, y esa propuesta puede trascender el aula, como la imagen que mostraron al inicio. Dice Caro, hay muchos factores que influyen en el aprendizaje. Laura, que quiere hablar con Paul, pensaría hablar con él sobre los diferentes niveles y modalidades de aproximación al conocimiento. Probablemente las voces de los expertos sea solo una parte de lo que está disponible para ser aprendido. No sé si me quedó alguien. Y al final Mercedes. Carolina suma otra idea, Sí. recuperando por ahí a Eisner, y cómo en algún punto entraríamos en contradicción con la postura de Eisner y el tema del desarrollo de la creatividad, como que acá, según, digamos, los planteos de Paul, porque él dice que eso es, la creatividad en realidad es como un rasgo de personalidad que uno trae o no trae, y no es algo que pueda enseñarse. Ser trabajado. ¿Sí? Uh-huh. María Luisa, una pregunta. Sí, Sí, Miguel, ¿no? Sí. En la lectura, en lo poco que pude leer a Paul, me pareció que él restringe al constructivismo pura y exclusivamente al aprendizaje por descubrimiento, ¿o me equivoco? Porque para mí el constructivismo incluye y es mucho más que el aprendizaje por descubrimiento. Sí. Por eso yo Por lo por ahí menos decía acá, que en algún punto se vulgariza, digamos, eso que se entiende por constructivismo, reduciéndolo a un rasgo del planteo del constructivismo, y que creo que también fue mal interpretado y mal entendido, porque Dewey nunca planteó que las personas solo aprenden por descubrimiento. Alguien tiene que diseñar una situación o una instancia para provocar ese deseo de aprender, ¿sí? Eso todos los constructivistas lo sostienen desde siempre. Por ahí hacer lecturas recortadas, si volvemos, digamos, a la fuente, en ningún momento se planteó el no diseño y el dejar a los niños que hagan lo que quieran con lo que encuentran, ¿sí? Claro. Profe, pero vos sabés que yo leyendo acá Kirchner, ¿no? Hay una parte donde, que ahí fue cuando hice como un clic, porque digo, no era como un versus Boca versus River, porque hay una parte donde él dice que la enseñanza
se trata mucho más, dice, que solo enfrentar una clase al estilo instrucción directa, porque cuando él dice, lea el resumen de Barak Rosenstein, tal de cual. importantes principios de enseñanza, y cuando vas a leer ahí, plantea como que no es que solamente el docente va y vomita, sino que prepara toda una situación. Entonces ves que dice, se trata mucho más que eso, se trata de comenzar con un breve ensayo, sí, presentar material nuevo. Pareciera como que, a mí yo me quedé con la idea de que Kirchner también, a su manera, trata de recuperar la importancia del rol del docente, Sí. del educador, a su manera, ¿no? Sí, sí. Sí. En cierta medida, lo que me parece que lo que está, el eje de su propuesta tiene que ver con y que en algún punto entra en tensión también con el texto de Begoña, cuando Begoña hace énfasis en la importancia de la autogestión del aprendizaje y de la autorregulación del aprendizaje, y cómo en ese contexto de la sociedad del conocimiento, en última instancia, el responsable de su proceso de aprendizaje termina siendo la propia persona o el alumno, el estudiante, ¿no? Y hasta en algún momento ella misma dice que habría como una autoexplotación del sujeto en esta nueva cultura, ¿no? De esto de exigirle al sujeto o a la persona que tiene que autogestionar su proceso. También como en otro extremo, ¿no? Sí, pero incluso digo, Kirchner también habla de que el docente le presente una posibilidad para que el estudiante practique y con su orientación, pero que lo haga por su cuenta, y después dice para evaluarlos, no solo por las calificaciones, dice para ver qué han entendido y no para las calificaciones, ¿no? Entonces, es como que dije, bueno, tira frases provocativas, pero que están interesantes, ¿no? Esto de que no existen los nativos digitales, ¿viste? Como que te busca romper esquemas, pero que me parece que en cierto punto hay ahí como que va por el mismo camino, ¿no? Decir, bueno, los docentes, ahí tenemos que estar, ahí tenemos que entregar, no sé. Ahí ya tiene que ver con mi idea. Yo creo que pensarnos desde el punto de vista de los cognitivistas, ahora, una pregunta también respecto a eso. Gardner, Perkins, en su proyecto Cero, cuando enuncian la enseñanza para la comprensión, por ejemplo, se posicionan claramente en el constructivismo ellos. ¿O no, María Luisa? Porque me parece que sí, están posicionados muy, muy claramente en un enfoque educativo cognitivista, pero constructivista. Entonces, ahí estaríamos haciendo una relación con esto que está diciendo la profe Alejandra, respecto de cómo vamos a observar la práctica de enseñanza desde la posición del docente. Entonces ahí también habría una especie, no sé si de contradicción o un juego que hace Paul, tendría que leerlo más, repito, porque me parece que nos está jugando, ¿eh? Sí, yo creo que, yo creo que es provocador y tira frases como para decir, bueno, a ver, pensemos algunas de estas cosas, porque por ahí también se instalan en los discursos y las incorporamos en nuestros discursos y no las pensamos demasiado. Por eso es como, claro, sí, nos da un montón de temas de tesis para que trabajemos y refutemos o sostengamos lo que creemos acerca de algo. Bueno, chiquis, se nos va pasando el tiempo, está súper interesante, pero después nuestra coordinadora de módulo nos va a preguntar, ¿y hicieron el panel? No. No. No, bueno. No, pero hicimos otras cosas. Sí. No, de todos modos me parece que todo esto, poder traer y poner sobre la mesa las ideas de estos autores, ya nos genera así como un backup de información y de activación de conocimientos para poder responder a esta otra etapa del encuentro que habíamos pensado. Bueno, ¿querés? Sí, avanzamos. Sí.
la idea es, teniendo estas 3 preguntas en mente, qué se potencia o se expande, qué queda obsoleto, qué se transforma, a partir de estas nuevas pedagogías emergentes, a través de esta sociedad del conocimiento, a partir de esta caída de los muros, de los que plantea Begoña, ¿sí? Voy a partir dejar de lo que pudieron observar y de las cuestiones que primero experimentaron con la imagen que vimos, ¿sí? Y la idea ahora es irnos a un muro. Ay, salí de la pantalla y Claro, el QR, perdón. Aquí ya le ponemos en el chat, no sé si vos lo tenés ahí, Merce, si no ya lo sí, copio. ya lo... Es a ir a trabajar a una pizarra colaborativa, ¿sí? Pueden escanear ahí ir desde el QR, o ir desde el enlace que les estaría compartiendo Mercedes. Ya se los comparto, esperen que... Ah, no vale, Ale, ¿ya estuviste de la mañana? ¿Qué haces acá por duplicado? ¿Nos va a espolear todo? No, pero te prometo que no repetí nada de lo que dije hoy a la mañana, nada, bueno. nada. Y ahora me quedo callada y no hablo más, te lo prometo. No, pero podés, no podés spoilear, pero podés... No. Pero podés ser constructivista, Alejandra. No, las pruebas es que está la grabación y no me repetí, ¿eh? No me repetí. Ahora después vamos a mirar. Sí, por favor, controlemos. Ahí bueno, es la banderada de la maestría, dice Florencia. Bueno, la idea es ir a la pizarra, y ahí en la pizarra van a encontrar estas 3 preguntas. ¿Sí? Tienen el link en el chat, tienen el código para quienes lo quieren levantar. La idea es ir a la pizarra, empezar a responder esas preguntas. Esta pizarra tiene la posibilidad de votar. Es muy sencilla, con hacer clic en el signo más al lado de las preguntas se les abre un cuadrito para escribir, ¿sí? Y si ustedes encuentran que algún compañero o compañero ya escribió aquello que ustedes querían decir, pueden votarlo y no necesariamente repetirlo. Y así vamos ponderando también las ideas que aparecen. Comparto un ratito la pantalla como para que podamos ir viendo ahí, pero seguramente ustedes también lo van viendo, ¿no? Sí, por eso ya que recuerden, están trabajando ahí. Piensen en sus propias reflexiones, en las lecturas que hicieron, en lo que conversamos, y en esta primera imagen a la que pudieron acceder sin que hubiéramos hecho toda esta discusión. Mientras ustedes trabajan ahí, la voy a volver a compartir a la imagen. ¿Qué queda obsoleto ahí en esta imagen? ¿Qué se potencia? Merce, yo al compartir la pantalla es como que pierdo de vista el panel. Sí. ¿Vos vas viendo? Sí, yo los veo, los estoy mirando. Supongo que se va actualizando ahí. Sí, están escribiendo. Algunos ya están votando también. Bueno. Perdón, explicaron cómo se votaba, pero se me pasó. ¿Cómo hay que hacer? Hacen clic en el numerito.
En el numerito, viste, debajo de cada uno de los spots, de los papelitos esos que se van generando, abajo a la izquierda tiene un numerito, 1 o 0. Ok. Entonces vas dando clic ahí y vas sumando como para no repetir la idea, si adherís a esa idea o habías pensado esa idea. Perdón, ¿cómo es? ¿Votamos? Si se nos había ocurrido la idea. Claro, si lo que quieren escribir ya está, en vez de repetirlo, Regio, lo pueden regio. votar. Lo votamos. Regio, gracias. Bueno. Tengo curiosidad, Merce. Bueno, ¿querés que empecemos a compartir el...? No sé que si ya han Somos un terminado. montón, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Ya han terminado, que nos digan los chicos, las chicas, cómo van. No nos hablan. No nos hablan. La gente no nos habla. No. Estamos revisando cada uno y poniendo una votación en los que Muy van. bien. Bueno. Bárbaro, así Bueno. se van. Pero más o menos ya como que el grueso de las ideas ya las fueron plasmando. O aún siguen escribiendo me ideas. parece que sí. Bueno, buenísimo. ¿Te parece, Merce, que ustedes... Compartirlo, ¿te parece? Sí, lo compartimos al mural y vamos leyendo ahí en... Yo ya voté, me pantalla. pone alguien acá. Ah, María Luisa, sí, volviendo a Begoña, hay una frase, uno de los pilares que ella propone como, como caída de los muros del conocimiento, en el cual me quedó haciendo ruido, digamos, con ajá, interrogante. El aprendizaje sin fisuras, pero en otro momento ella dice el aprendizaje sin costuras. sí, Sin Yo no lo costura. veo igual, costuras. claro. En un momento dice aprendizaje sin costuras, sobre todo en la introducción, Sí, cuando presenta el escrito, pero después habla de aprendizaje sin fisuras, y sí, lo propone como si fuese lo mismo. sí. ¿Podemos entender lo mismo un aprendizaje sin fisuras que un aprendizaje sin costuras? ¿Sabés que a mí, digamos, en realidad me parece, son metáforas que no sé si son traídas de otro autor, no he profundizado mucho. Lo que me representé al leer aprendizaje sin costuras tiene que ver, no sé, es lo que yo me represento, digamos, como un aprendizaje que puede expandirse, irse más allá de algo que ha sido cosido y cerrado en una estructura, ¿sí? Como a lo mejor puede ser, digamos, el aprendizaje que se da en el marco de un aula cerrada, ¿sí? O de un entorno de aprendizaje que uno diseña cerrado. Lo asocié con esa idea, pero sinceramente no profundicé en el concepto de aprendizaje. Yo lo asocié inmediatamente con el currículum, sí. Currículum. Claro, yo creo que... Por ejemplo, aprendizaje pleno y un aprendizaje fragmentado, cosido, atado. Claro. Sí, puede estar también vinculado a eso, ¿no? Como un aprendizaje, demarcado, delimitado, una secuencia. Claro. Sí.
Sí, porque además yo creo que ella lo usa como un recurso metafórico, como decía María Luisa, y no como una conceptualización que desarrolla, ¿no? Entonces, creo que ahí ella lo usa casi como un sinónimo, sin fisuras y sin costuras, ¿no? Como que, no sé, en este sentido de estar armado, porque no es un desarrollo conceptual, es un modo de tratar de explicar, ¿sí? Por lo menos en el momento que escribió este artículo, es un modo de tratar de explicar estas cuestiones del aprendizaje en estos contextos, ¿no? Y vinculado también a una reconceptualización del concepto mismo de conocimiento, porque en realidad lo trae desde ahí. Es como que ella sostiene y entiende que en esta nueva sociedad del conocimiento se resignifica y se repiensa el concepto mismo de conocimiento, que hasta hace un tiempo era esto, lo estable, lo objetivo, a cargo de un grupo de expertos, ¿sí? Eso era lo que entendíamos, o lo que adheríamos como conocimiento. Mientras que hoy por ahí ese saber es como mucho más dinámico, repartido, caótico. Sí. Sí. Entonces, bueno, me parece que también está asociado a esa idea. Sí, y con múltiples, digamos, y con múltiples fuentes, ¿no? Yo creo que eso, ahí la digitalización, ¿no? Y ahí yo no coincido para nada con Paul cuando dice que estas cuestiones no impactan en los modos de conocer o de aprender. Digamos, claramente la digitalización genera, por eso también genera una crisis, podríamos decir, entre comillas, de los modos de enseñar. Sí. ¿Por qué está tan puesto en, bueno, si el profesor tiene que hacer esto, si las computadoras sí, si no, si el celular, si no está? Sí, porque hay una modificación en los modos con que se aprende, hay una modificación de los modos en que circula la información y en cómo circula ese conocimiento. Claro, pero él no lo estaría reconociendo porque dice que hace 10.000 años el hombre tiene el mismo cerebro. Supuestamente debería pensar igual, pero estamos asistiendo a por eso les digo que yo ahí tengo como cogniciones. mi mayor diferencia. Me parece que, digamos, ahí, no sé si nuestro cerebro, yo no soy una estudiosa del cerebro, pero no sé si nuestro cerebro está igual o no, pero las cosas que suceden a nuestro alrededor y las respuestas que tenemos que dar a esas cosas que suceden, no son iguales. Hace Yo creo que hay un cambio. 10 años, no 3.000. ¿No? Por ahí, a ver, bueno, acá necesitaríamos algún especialista en el área de las neurociencias. Yo creo que a nivel de procesos funcionales, ¿sí? Del cerebro en sí, no sé si ha habido cambios sustanciales, pero sí en los modos de acceder a la información, por ejemplo, o en las estrategias que hemos tenido que ir desarrollando para recordar el caudal de información que hoy tenemos. Hoy yo percibo que en lo personal, por ahí recuerdo mucho menos, apelo mucho menos a la memoria, porque tengo una memoria extendida, pero en mi, digamos, ocupo espacio de mi RAM, de cerebro, para saber a dónde guardé tal información. Muy Salomón estás. La carga cognitiva. Claro. La sobrecarga cognitiva. Claro, o sea, sé a dónde ir a buscar el artículo, y capaz que no recuerdo de memoria todo lo que plantea ese artículo, pero sé mínimamente quién lo dijo, a dónde está y dónde lo tengo guardado para recuperarlo, ¿sí? Entonces me parece que eso sí se ha ido modificando en estos años. Bueno, ¿recuperamos las ideas de los chicos? Y de las chicas? ¿Podrás agrandar un poquito la pantalla, querida joven Maluisa? ¿Sabes?
que no. Sí, la veo, pero... Pero no, pero sabés que te estoy tratando... Control más. Te estoy haciendo control más, mi amor. Ahí está, muy bien, ya con esto. Ahí. Muchos miopes aquí presentes me lo estarán agradeciendo. Sí, esta chica. Acá, antes de seguir, Laura nos está compartiendo una charla que dice que habla sobre estos temas. Bueno, sobre estos temas que estamos conversando. Bueno, una charla TED. ¿Qué se potencia y qué se expande? ¿Alguien quiere leer esta columna? ¿Lo visualizan o quiere que agrande más aún? No, me parece que ya. Bien, bien. Odio que otro comparta la pantalla porque yo le doy a la ruedita desde... Bueno, yo le voy dando a la ruedita a medida que vaya infructuosamente desde mi casa. No, es un tema del control, ¿viste, María Luisa? Bueno, ¿quién quiere ayudarnos? Así no nos escuchan tanto. ¿Puedo leer yo? Dale, Caro. ¿Qué se potencia? ¿Qué se expande? El acceso al conocimiento, el trabajo con otros, el aula tal como la conocemos hoy, centrada en una pizarra y en el profesor, la construcción del conocimiento y las distintas inteligencias, los muros, se potencia la ubicuidad, entornos personales de aprendizaje, el acceso al conocimiento, el aprendizaje autogestionado, la libertad, la autonomía del alumno, la autogestión del aprendizaje, la autorregulación, el trabajo colaborativo, ubicuidad, aula invertida, también las desigualdades en el acceso, el trabajo en colaboración, las inteligencias múltiples. Bien, interesante, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿sí? Que aparecen aquí. Sí, ¿qué se potencia? No sé, hay una cosa que sí me hace ruido, me hace ruido en mi interior, porque soy docente de profes del primer año de la universidad, y bueno, ya lo he charlado con mis colegas y mis compañeras. Esto del aprendizaje autogestionado y de la autogestión, del aprendizaje, yo creo que eso, coincidiendo también con lo que plantea Begoña, no tenemos que darlo por sentado, porque creo que en muchos casos eso también tiene que ser acompañado y enseñado. La autonomía en el proceso de aprendizaje, por lo menos en el primer año de la universidad, no se evidencia, no se observa. Por ahí, yo siento que esto lo decimos desde el discurso y muchas veces yo he diseñado y he propuesto acciones para con los estudiantes, partiendo del supuesto de esta capacidad de autogestión de sus propios procesos, y veo que no, que hay que acompañarlos en el desarrollo de esa capacidad, de esa habilidad. Bueno, pero ese es un conflicto interno que tengo conmigo misma y debería ser tema de tesis para alguien. Si les interesa, yo lo acompaño. Por ahí, profe, lo que sí creo que es un poco hasta indiscutible es que los muros de acceso a la información sí claramente están derribados, ¿no? Sí. Con esto de la inmediatez de la información. Sí. Laura me leyó el pensamiento, María Luisa dice, autonomía es diferente de autoaprendizaje. Sí. Muchos hemos caído en esa trama que entiendo que debe ser trampa. En mis comienzos seguro, ¿no? No, sí. Y autonomía, y tampoco de autogestión, porque no es lo mismo la autonomía en aprender que autogestionar el proceso. Autogestionar el proceso es ser estratégico en cómo enfrentarlo, y no necesariamente hacerlo de manera autónoma. Pero, ¿sí? Pero mi pregunta sería, ¿no es eso un contenido en sí mismo? Digamos, el otro día,
generalmente, pensando también en esto de expertos y novatos, muchas veces esperamos que nuestros estudiantes hagan cosas como si tuvieran una expertise que no tienen porque son estudiantes, ¿no? Entonces, junto con el contenido disciplinar, muchas veces debemos planificar, y en términos, ¿no?, estrictamente de enseñanza, como estamos pensando en este encuentro, varias de esas estrategias para que empiecen a recorrer esos caminos. Sí. Y la pregunta, yo anoté 2 cuestiones acá de lo que salió en esta columna. La pregunta es, mediar con tecnologías, trabajar en entornos virtuales, ¿cómo impactarían, ¿no?, en esas planificaciones? ¿Es lo mismo pensar en la autogestión del conocimiento pre-teléfono inteligente o pre-compu, ¿no? ¿Está? Que en estos tiempos. Salieron 2 cosas que me hicieron acordar, los muros y la ubicuidad, ¿no? Sí. No sé si alguien leyó a Paula Sibilia. Paula Sibilia es una antropóloga que es argentina pero que vive en Uruguay, y ella tiene un libro que se llama Escuela sin paredes, no me acuerdo si es escuela o aula sin paredes, creo que es escuela sin paredes, si ahora alguien lo busca me dirá exactamente el título. Entre redes Ahí, y paredes, claro. Laura. Gracias, Laura, es genial el texto. Bueno, y justamente lo que habla de los conflictos, ¿no?, de las instituciones escolares, cualquiera sea, no. ¿Por qué? Porque sus muros se expanden, lo cual es una enorme oportunidad, pero también es una enorme modificación del posicionamiento de profesores y profesoras. Sí. ¿No? Si antes nuestros límites eran las paredes del aula, ahora, diría Karina León, que es otra estudiosa de las tecnologías, como ustedes conocen, esas paredes están porosas. Entra y sale lo que antes quedaba ahí adentro. Entonces, eso es es verdad, yo coincido que es una gran expansión, ¿no? La ubicuidad también lo es parte de lo que nosotros trabajamos en la unidad 3, ¿no? Pero todo eso es decir, necesariamente impacta en cómo pensamos nuestras propuestas de enseñanza. ¿Querés que sigamos con la próxima? Con la segunda columna. Con la segunda. ¿Qué quedó obsoleto? A ver, ¿qué quedó obsoleto desde estas nuevas miradas, desde estas nuevas pedagogías, desde el aprendizaje y la enseñanza en la virtualidad? ¿Quién nos colabora leyendo? ¿Quién se suma? Leo. Dale, Claudia. ¿Leo? Sí. La clase magistral, el aula tradicional, el uso de un único recurso para acceder a los conocimientos, la instrucción unidireccional con la distribución áulica tradicional, la directividad, la enseñanza púlpito, el aula tradicional, el docente como único transmisor de conocimiento, la ubicación en la distribución del aula, docente dueño del saber, el espacio físico del aula, el libro de texto escrito, las jerarquías, hábitos de disciplina, la distribución tradicional de los bancos del aula, de los alumnos y de los docentes, el aprendizaje como un muro imposible de derribar, la subjetividad del actor cognoscente en el proceso de aprendizaje. Ese último, como que no me quedó haciendo así como, habrá querido, la subjetividad en el proceso de aprendizaje, ¿queda obsoleto? No sé, ¿será que habrán querido ponerlo ahí o se confundieron de columna? Estoy tratando de leer sus pensamientos. ¿Quién fue que dé la cara?
Claro. No, o que nos cuenten qué pensó. Claro. Que se La haga cargo. robotización, la robotización del cognoscente. Bien. Los tiempos. Bien, eso yo creo que también se han modificado muchísimo, ¿no? Los tiempos. Los espacios. Acá voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano al inicio. No puedo dejar de pensar en este año, en la pandemia, y en la reconfiguración de los espacios para enseñar y para aprender, ¿no? Cómo, bueno, queda obsoleto, pero si nosotros escuchamos el discurso, digamos, del sentido común, se sigue diciendo que fue un año sin clases. Que fue un año sin clases, ¿por qué? Porque no se concurrió a los espacios habituales, ¿no? a los espacios físicos habituales, ¿no? Y es verdad que estos espacios, no sé si quedan obsoletos, pero sí por lo menos pierden esa... el protagonismo por ahí el protagonismo absoluto que tenían, donde solo la enseñanza ocurría en un solo lugar. Esto tiene que ver con cómo se potencia la ubicuidad, ¿no? Que poníamos en la columna anterior, y pongo un poco en tensión la idea de la clase magistral, porque también esta pandemia nos mostró que podemos tener todas las tecnologías, todos los dispositivos, y podemos seguir sosteniendo y reproduciendo clases tradicionales, ¿no? No estamos hablando, es decir, por eso digo, ni siquiera estoy pensando en quienes tienen menor acceso, estoy pensando en quienes tienen internet, el dispositivo, un espacio exclusivo en su casa para dar clase o para recibir las clases, porque esto el problema del espacio nos atravesó a todos, a los profes también. En mi caso sacamos turnos. ¿A qué hora tenés? ¿Cuándo te reunís? ¿Vos qué cursás? ¿Cuándo, digamos, o tenemos la mansión o nos vamos? Si le tocaba a una de mis hijas dar examen, tratábamos de no conectarnos todos para no complicarle el wifi, digamos. Hubo un montón de cosas que tuvimos que aprender. Ahora, también vimos cómo se reprodujeron muchas veces esas clases magistrales que pareciera que las tecnologías ponen en jaque, pero parece que no es tan así, ¿no? Sí. Lo que a mí lo que más me atravesó y me dolió fue cuando llegó el momento de la evaluación, ¿no? Ahí me parece donde más crisis se hizo, poder repensar la evaluación, que fue muy difícil de repensarse, y de hecho creo que muchos terminaron reproduciendo las mismas prácticas, pero al menos sirvió para que eso se visibilizara, ¿no? Las concepciones de evaluación que subyacen. Y ahí, en algún punto, también, en concordancia con lo que plantea Merce, esta idea del docente como único transmisor de conocimiento, no sé si ha desaparecido tanto, o si lo hemos podido derribar. Creo que ha seguido siendo. Y no solo el docente, sino el único recurso, ¿no? Sí. Hay algo que se dice ahí muy interesante, que es como que queda obsoleto un único recurso para acceder al conocimiento. A mí rápidamente me vino a la cabeza el manual, ¿no? Sí. O el libro de texto, también acá los chicos compartieron, las chicas, el libro de texto como que quedaría obsoleto. No en términos de soporte, porque yo no tengo ningún problema con los libros físicos, al contrario. No, me encantan. Pero no en términos de soporte, sino de exclusividad. Claro. ¿No? Ahí dice, aclara Florencia, que la consigna era que queda obsoleto en la imagen, pero yo iba a poner, pensando más allá de la imagen, que ojalá quede obsoleta la clase tradicional. Sí, no, es que está bien pensar en que estos entornos o estas nuevas pedagogías o estas pedagogías pensándolas, ¿no? Atravesadas no solo con
las tecnologías como herramientas, sino con la cultura digital, con la digitalización, ¿no? Es importante dejar de pensar las tecnologías como esa herramienta que, para quienes nos dedicamos a esto, post pandemia tenemos un trabajo enorme, porque la tecnología es Zoom y computadoras. Tenemos que desandar un gran camino, ¿no? Claro. Para entender que hay cuestiones que tienen que ver, por eso les digo, en cómo circula el conocimiento, cómo se contacta, cómo aprenden nuestros estudiantes, cómo aprendemos nosotros, ¿no? ¿Cómo llegamos a pensar, cómo empezamos a compartir recursos? Fíjense lo que pasó acá rápidamente. Me dijeron el nombre del libro, compartimos una charla TED, pusimos de cosas, buscaron. Es decir, hay una circulación. Y eso que no abrimos mucho más. Y Allá, Ricardo acaba de compartir Redes o Paredes, que es para enero, pueden leer Redes o Paredes, porque les juro que es para leer, así tipo... ya lo descargo. Sí, sí. Digo, ¿cómo se enriquece y se enriquece entre todos? Entonces, pensar en un único texto, ¿no? En un recorrido lineal de las lecturas, cuanto todo el tiempo estamos leyendo de manera hipertextual, volviendo un poquito a la unidad 3, ¿no? Es decir, esto que estamos haciendo tiene que ver con el hipertexto, con que otro busque, nos comparta, es decir, cuestiones que eran de muy difícil acceso antes de este modo digital de la cultura. Entonces, es interesante pensar que estas pedagogías en la virtualidad no dependen exclusivamente de las herramientas. Las herramientas nos habilitan maneras nuevas, pero a nosotros nos tiene que interesar mucho mirar qué pasa con esos modos nuevos del conocer y de la circulación en términos en este caso, en términos de la enseñanza, ¿no? Bien. Vamos a la otra columna. Ay, no sé, hemos tomado el dominio del encuentro, Merce. Estamos muy entusiasmadas, sí. Sí, pero y no les damos no sé si alguien quiere aportar algo en relación a todo esto que hemos ido diciendo. Yo quería preguntarle a Mercedes respecto de romper con los muros del aula, los muros de la escuela, ¿no? Con respecto a esto, lo que queda obsoleto. Qué interesante sería poder entender el concepto de noósfera escolar de Chevalar, ¿no? Cuando hacemos la transposición didáctica, pensando en ese pequeño entorno que la escuela tradicional tenía como influencia hacia la institución, que ahora está expandido y totalmente divergente. O sea, ¿cómo podríamos pensar hoy la noósfera escolar como una influencia en los modos y en las formas de entender lo que se enseña y lo que se aprende dentro de una institución? Sí, y de los territorios, porque si ustedes se fijan, muchos de los desarrollos de capacitaciones y de reconfiguraciones docentes se piensan en clave territorial también. Ya no se piensa en la escuela como la única, sino en esa escuela inserta en un territorio, porque si esos muros se abren o se vuelven porosos, como dice Karina, lo que entra y lo que sale será particular de cada comunidad, de cada espacio, de cada lugar, ¿no? De cada territorio donde esas instituciones y esos estudiantes y esos profesores habiten, ¿no? Eso también es muy interesante, pensar en que no hay una escuela, no hay un modo de habitarla, ¿no? No sé si está aquí porque no vi a todos, está uno de los participantes de mi grupo trabaja en ruralidad y está muy atravesado lo que piensa y lo que dice y lo que aporta con lo que entra cuando se abren los muros de su escuela,
¿no? Acá dice Griselda, pensar el entorno social de aprendizaje. Sí, exacto. Una de las primeras cosas que le criticábamos a Paul en el inicio de este encuentro. ¿Alguien más? Vos cualquier cosa me callás, Ana Luisa, me podés, Dale. podés sacar el micrófono. No sé si tengo el poder, ¿eh? Sí, debes no tengo el poder. Bueno, Tiene el poder sonaste. Candela. Me vas a tener que chistar, si no. Bueno, si no, avanzamos hacia la tercera de las columnas. Dale. ¿Qué se transforma? ¿Qué cosas se transforman? Porque, bueno, Begoña también lo dice, ¿no? Que hay en estas pedagogías de la virtualidad o pedagogías emergentes, hay cosas que se recuperan, ¿sí? De los antiguos clásicos, si se quieren, y hay otras que se instalan como nuevas, y hay otras también que se transforman. ¿Alguien quiere leer, además de Claudia, que nos viene? Carolina, Claudia, han leído. Carolina, perdón, Carolina. Y Claudia Yo leo. Bueno, Magda, dale. ¿Qué se transforma? La expansión de las posibilidades de aprender, los docentes y los estudiantes, el vínculo inicial que habilita o limita el aprendizaje, se transforma la evaluación, los procesos, las herramientas del aprendizaje, se transforma la presencia o ausencia del docente, se transforman los modos de entender el aprendizaje, lo que podemos hacer y las actividades posibles, se transforma la mirada al exterior, los modos de acceso al conocimiento, a la realidad, también se transforman los modos de producir y adquirir conocimientos, los ambientes de aprendizaje, las metodologías de enseñanza y aprendizaje, se transforma la forma de aprender mediada por pantallas, el acceso al conocimiento global, cambia el hipertexto, se transforma la manera de aprender, es una red que transforma al individuo y a los usuarios de las tecnologías y los gestores de los conocimientos. Gracias, María Luisa. Juega con vos, María Luisa. Sí. No, es que no terminé de hablar. Se transforma el vínculo pedagógico entre estudiantes y docentes, como también los modos de aprendizaje, y se transforma el pensamiento lateral. Bien. Uy. Ahí. Para otro encuentro. Mucho, ¿no? Sí. Como que me parece que esta columna ha sido la más rica en cuanto a diversidad y evaluación tuvo 19 votos. Sí, contradice mi supuesto. Podríamos preguntarles por qué la evaluación tiene esta presencia tan fuerte en esta columna. No los estábamos callando, María Luisa, están callados. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Fer? Sí. Buenas tardes, Fer. Bueno, sí, yo puse evaluación, no sé si fue la única, pero... No, hay 19 personas más que han votado. Creo que, sobre todo en esta situación que hemos vivido la educación remota de emergencia, lo que más nos hemos replanteado es la evaluación como control. Esa concepción y ese sistema que pone a la evaluación como la nota y se mide y es al final del proceso y a veces pierde todo sentido la evaluación. Yo creo que la educación, el sistema hoy actual ha desprestigiado y cambiado y tergiversado el concepto de evaluación. Y que es lo que más hay que revisar. O sea, hasta la cabeza de los más chiquitos viene programada como que la evaluación es estrés, es algo malo, es al final de todo un proceso y es una medición.
creo que tenemos que cambiar completamente el sentido de la evaluación, con o sin tecnologías. Lo que pasa es que la tecnología creo que te obliga a replanteártelo. Esa es la diferencia. Te obliga a planteártelo de inicio. ¿Qué vas a hacer con la evaluación? ¿Qué es para vos la evaluación? Y se nota, queda ahí expuesto. Sí, lo que por ahí yo decía, me parece que esta situación ha visibilizado estas tensiones que existían en torno a la evaluación, ¿no? Antes cada uno dentro del aula, más allá, digamos, de que siempre había, o se suponía, digamos, no sé, un acompañamiento, un seguimiento en las instituciones educativas, cuando se cerraba la puerta del aula, cada uno hacía, diseñaba y gestionaba su proceso. Y entonces, por ahí el modo en que se concebía la evaluación quedaba, no sé, como no visible. Y ahora eso se ha puesto en evidencia. Y creo que también, bueno, a lo mejor tiene que ver con esto que ustedes dicen, ¿no? Y en mi experiencia también, cuando uno intenta flexibilizar ese concepto de evaluación y ponerla como un proceso continuo, y que es algo más relajado, y que es fácil de acceder, que no tiene que ver con una medición con el resto, lo que me pasa es que el mismo estudiante la ve como que no es evaluación. Es como que la subestima. Eso no es evaluación, es como que ya tienen ya tan configurada la cabeza que que es eso, como que la subestiman y hasta la desprestigian ellos mismos el otro tipo de evaluación. ¿Puedo aportar? Perdón. No sé la prueba, profe, de decirles, esta pregunta va al examen. Sí, ¿puedo aportar algo? Sí, Norma. Sí, mira, vos sabés que yo también me llamó la atención y no la voté evaluación porque voy a dar también mi hipótesis, tal vez como María Luisa, que me cuestiono esto desde mi enseñanza, mi aprendizaje, o sea, tanto como profesora como alumna de esta maestría, y también en el proceso que han hecho mis hijos. Por eso también tengo diversas hipótesis. ¿Qué puedo decir? Y qué controversias tengo y qué interrogantes me quedan, todos sin respuestas. He visto profesores que han cambiado su mirada con respecto a la evaluación, pero profesores que siempre han sido relajados en la evaluación. He visto profesores en los cuales siempre han sido muy estrictos en sus evaluaciones, y esta vez ha sido terrorífico la forma de evaluar por miedo a la evaluación colaborativa, trágica, digamos. La copia. Exacto, he visto a mis hijos llorar frente a un proceso de evaluativo, he visto copiar, porque todo es fácil y me lo pasan. Entonces tengo muchos interrogantes, María Luisa, tal vez como vos, muchos interrogantes, no podría postular ninguna hipótesis. Sí, indudablemente la evaluación cambió, muchos docentes aprendimos o aprendieron, hay un cambio, pero creo que como todo proceso de enseñanza y aprendizaje tiene sus partes fuertes y sus partes débiles. Esa es mi mirada, más interrogantes que aciertos, ¿sí? Lo que pasa, estoy con vos, Normita, con lo que decís. Perdón que la trate de Normita, pero tenemos complicaciones. Somos colegas de acá, no colegas, perdón, vivimos en la misma provincia. Juntas en Mendoza. Que mientras se vea la evaluación como algo que tengo que cumplir para pasar una nota y no como un proceso de aprendizaje, mientras desde el estudiante se mire así, la copia y todo lo demás va a estar siempre. Yo lo veo un poco así. O sea, te lleva a eso. Si te puedes copiar, y te vas a copiar porque no te interesa la evaluación, es simplemente una instancia para que te pongan una nota, no es parte del proceso de aprendizaje. Sí. Ahí Florencia decía, si volvemos a la imagen, vemos diversidad, y esa diversidad atraviesa la evaluación. Las prácticas de evaluación nos llevan a significarnos la evaluación de unas maneras y no de otras. Es importante poner sobre la mesa todas las perspectivas. Sí, cuando nosotros trabajamos, bueno, en algún momento con los profes, en algunas capacitaciones, la cuestión de la evaluación, poder entender
la evaluación como un proceso, o como en algún momento de la columna también aparecían las actividades, que la verdad que no las hemos nombrado, no les hemos puesto mucho énfasis, pero para mí, digamos, las tareas pedagógicas que uno diseñe, la actividad que uno le proponga al estudiante, me parece que también han sufrido en algún punto algunas modificaciones. Y poder entender que esas tareas, como creo que Paul lo dice, ¿no? O sea, ofrecer tareas por ofrecer tareas, y no voy a hacer nada con esa tarea, si esa tarea no va a tener una retroalimentación, una devolución, si no voy a trabajar sobre ella, no tiene mucho sentido, digamos, que generarlas y ofrecerlas. Y creo que, bueno, eso se une íntimamente con la cuestión de la evaluación. Pero como bien decía Fer, me parece que tenemos una representación de la evaluación tan asociada a que define mi condición al final de un proceso, que no podemos entender la evaluación como esa instancia necesaria del proceso mismo de aprender. ¿Sí? Perdón, María Luisa, lo que pasa es que muchas veces, o los docentes, o mismo en los programas, ponen en ese lugar a la evaluación. ¿Qué tenés que hacer para aprobar? Salvar los 2 parciales. Entonces ahí estamos poniendo en primer nivel de importancia la evaluación, y estoy de acuerdo con ustedes con que no debería ser así, no debería todo girar en torno a eso, ¿no? Sí, el tema es qué son esos parciales. Acá dice Ricardo, que estábamos pensando lo mismo, hay una profesora de pedagogía de la universidad que nos decía, todo aquello que pueda ser copiado merece ser copiado. ¿Cómo esto se aplica al tiempo de la pandemia? Esta es una frase de Juana Sancho, si ustedes la buscan, Juana Sancho es una pedagoga española. Hay un video que ella hace para el CITEP, el Centro de Tecnología de la UBA, si lo buscan lo van a encontrar, y ahí ella dice, si en términos tan provocativos como los de ya nuestro amigo Paul, le decimos Paul directamente, estamos súper confianzudos, dice, si lo que yo pregunto, es decir, si el instrumento que yo construyo para evaluar permite que el alumno googlee la respuesta, merece ser googleada, ¿no? Justamente porque esto tiene que ver con diferenciar los modos, darse cuenta de que la información y el conocimiento modificaron su modo de circulación, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, las dificultades que tiene la universidad ahora, ¿no? Bueno, porque tenemos universidades más abiertas, más heterogéneas, ¿no? Esto que decía María Luisa, estos estudiantes tienen estas dificultades. Y sí, porque el acceso a la universidad, gracias a Dios, a mi gusto, se ha modificado. Entonces, muchas veces, como ya les conté, que yo trabajo mucho con formación de profesores, cuando abordamos la evaluación, lo primero que preguntan es cómo, y lo primero que preguntaban en todo este tiempo de pandemia, Ricardo, de Juana Sancho es la frase, Juana Sancho, así se llama la pedagoga, ¿cómo hago para que no se copien? Y mi consejo es siempre invertir toda la energía que usamos para controlar que no se copien, en construir mejores instrumentos y mejores propuestas de evaluación. Es decir, si yo voy a evaluar en tiempos de pandemia, tengo que construir una evaluación que apele a algo que no sea repetir información. Y fuera de los tiempos de pandemia también. Pero digo, si mi preocupación es que no se copien, y yo pregunto cosas que se pueden repetir, que se pueden contestar con un dato, aumento enormemente las posibilidades de que se copien, aún en el aula. Gente, nadie le sopló el autor, el año de la guerra, el code, a un compañero sentado, todos. A nadie le soplaron, le dijeron, le hicieron el examen de inglés, le pusieron, poné WHR, es decir,
esto es así, si yo pregunto dato, el dato, y en los modos en que circula ahora la información, es mucho más sencillo. Entonces, lo que debiéramos pensar es, ¿qué pedimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué procesos cognitivos queremos que nuestros estudiantes pongan en juego con lo que les proponemos para la evaluación? Que recuerden. Sí, y ahí, digamos, también vinculado con esta idea, vuelvo a retomar lo que decía, me parece que las tareas de aprendizaje, las tareas académicas que les proponemos a lo largo del proceso, también debemos repensarlas y revisarlas, y por ahí, adhiriendo a lo que plantea Begoña en su texto, pensar en tareas de aprendizaje complejas, lo que se conoce, digamos, como tareas complejas, ¿no? Que no puedan, como lo que dice Mercedes, ser respondidas con un dato o con una búsqueda en Google, sino que impliquen de los procesos cognitivos los de nivel superior, ¿sí? En donde tengo que manejar el concepto, haberlo comprendido, para poder hacer un análisis de un caso, como el que les propusimos en el caso de Maite, por ejemplo. O poder hacer transferencias, ¿sí? Entonces, bueno, y ahí, sin duda, a partir de una propuesta de una actividad como esta, puedo estar evaluando cuánto ha aprendido, cuánto sabe, cuánto maneja. Eso sí, tiene el riesgo de cuando trabajo en grupos masivos y en grupos grandes, de que voy a tener respuestas diversas, muchas, diferentes, y que no va a ser unívoca. Y bueno, y ahí también eso genera un esfuerzo extra, digamos. Es como siempre, estar renunciando a algo para, en el momento en que propongo algo diferente. ¿Hay alguna parte de esta imagen que los lleve especialmente a pensar en la evaluación? Ahí hablaba, no me acuerdo quién era, que por eso volví, dice, Florencia, era que decía, hablaba sobre la diversidad, ¿no? Sobre la diversidad que se veía en la imagen, y que esa diversidad de niños, de posiciones, de posturas, de interacciones que estaban teniendo con los diferentes dispositivos, me parece que debería llevarnos a pensar en prácticas de evaluación también diversas. A mí me hace pensar esta imagen con el tema de evaluación, el tema de la soledad. Están todos solos. Están todos nadie está trabajando en grupo, por decirlo. Por lo menos no en la presencialidad. No físicamente. Claro, no físicamente. Pero igual, es como que la evaluación siempre se considera tan individual. Tiene esa marca de individualidad tan fuerte. Me debo a pensar en eso. Sí, es interesante. Yo no coincido con no es que no coincida con lo que decís, sino que no coincido con que la evaluación deba ser necesariamente un proceso individual. De hecho, por ejemplo, yo en las materias que doy en la facultad, se trabaja en grupo y las evaluaciones son grupales, porque es el modo de construcción después profesional. Uno no construye solo, uno construye con otros, preguntando, es decir, aunque no tenga un equipo, pregunta, hace, ¿no? Es interesante esto que plantea Fernanda. Y creo igual, que, bueno, que la también, evaluación digamos, en grupo a todos nos debe haber pasado, es lo más difícil. Es más fácil por ahí trabajar solo que en grupo. Entonces conlleva un montón de habilidades Bien. que van más allá de lo que uno está rindiendo. Bueno, pensá que en general eso se ve al revés. Es decir, cuando se propone un trabajo en grupo, muchas veces se siente que se está bajando la complejidad y no subiéndola. También cómo construyo el instrumento habla de eso, ¿no? Si yo construyo una evaluación que se pueda repartir en 4 partes, es una cosa. Si yo construyo una evaluación que tenga la complejidad de que necesariamente
se tengan que poner a hacer algunos procesos más metacognitivos y ya no puedo dividir, vos haces esto, ¿no? Digamos, bueno. Va en consonancia por ahí, mira, ahí Pedro también decía, Pedro, que a lo mejor pueden estar trabajando en equipo en un proyecto, ¿sí? Esta idea por ahí de que estaban trabajando solos, pero que en realidad a lo mejor podrían estar trabajando en un equipo, en un proyecto conjunto, colaborativo, coordinando, ver qué aporta cada uno para esa construcción colectiva, porque inicialmente parecería que todos están haciendo cosas diferentes, que después reunirían. Por ahí también desde esta idea de que cuando trabajamos en grupo, cada uno aporta algo diferente. Después sumamos todo y hacemos una ensalada rusa. Dice Ricardo, quizás en la imagen solo hay distancia. Claro, es una imagen... Claro, la preparamos para ahora, para este contexto. Bien, acá dice Florencia que entiendo que en el módulo de educación a distancia trabajaron en grupo, donde todos tenían que trabajar y construir, que fue una experiencia muy interesante y hermosa. Sí, es muy, es decir, la grupalidad es muy importante. Bueno, antes de continuar, adivina qué pregunta tenemos. ¿A mí me decís que adiviné? Sí, a vos. Te estoy poniendo en un problema en vivo. No sé, ¿qué pregunta tenemos? ¿De qué estamos hablando? Nos va a evaluar. Salgamos todos de acá, salgamos todos. Sí, adivina, no, pero nos preguntan si vamos a hablar del trabajo final, porque por la evaluación, digo. No, se me pasó del chat. No, al yo final la de todo, vi. ¿qué hay que hacer para probar? Claro, díganme, claro. Muy lindo todo esto, pero... ¿Nos pasan las respuestas correctas, por favor? Qué difícil en ese trabajo pasar la respuesta correcta. Cópiense tranquilos. Se vale copiar entonces. Se vale copiar. Claro. Bueno, estoy viendo que quedan 15 minutos para la... Sí, por eso, sí, ya lo vi, por eso volví a la realidad, porque yo podía seguir como 2 horas más con este tema que me encanta. No, qué mal. ¿En qué consiste la evaluación? Y la evaluación puede ser copiada. Y qué sé yo, ¿qué decimos, Merce? No, la originalidad es un criterio de la evaluación, así que no puede ser Ojo, yo copiada. le digo a mis estudiantes que para copiar hay que ser inteligentes también, ¿no? Hay que aplicar cierta inteligencia al copiado. Bien. Bueno, ¿qué quieren? ¿Alguna duda? ¿Tienen ustedes un foro ya abierto para dudas, si tienen dudas específicas del trabajo final? ¿Sí? Pero hay algo acá, lo que no sé si les dijimos a este grupo, María Luisa, es que acá, dice Florencia, no me quedó claro, eso iba a decir. Justamente nosotros lo que vamos a abrir es un muro donde vamos a compartir con ustedes de los audios que han posteado en los 4 grupos. Claro, vamos a hacer como un muro común con los audios que creemos que tienen más potencialidad, ¿no? Para que les resulte menos complejo la resolución del trabajo. Porque ahí, digamos, los audios no son una construcción de cada uno de ustedes. Ustedes lo fueron buscando, habrán hecho preguntas, pero algunos se habrán encontrado con entrevistados que eran más jugosos y otros que contestaban con monosílabos y otros. Entonces, bueno, ¿no? La idea es que ustedes de ahí puedan elegir, ¿sí?, aquellos casos que quieren analizar. ¿No? Incluso, y ahí en ese análisis, la idea es que seleccionen 4 casos. Pueden tomar el propio caso de ustedes, ¿sí?
o pueden descartarlo al de ustedes y tomar el de otros compañeros. O pueden combinar. O pueden también, eventualmente, si tuviesen la posibilidad de decir, bueno, a ver, el caso que yo, mi testimonio, por ahí medio que me quedó chico, yo había grabado, no sé, 15 minutos de la entrevista, pero para el audio lo tuve que recortar a 5, según lo que se pedía en la consigna, y tengo como ese backup de información en donde tengo otra información extra, ¿sí? Eso también pueden recuperarlo si lo quisieran y para enriquecer el análisis. Eso es importante que lo sepan. Y también pueden estratégicamente seleccionar los testimonios. Por ahí les propusimos algunos ejes, ¿sí? Pero a lo mejor, no sé, se me ocurría a mí en este ejercicio decir, bueno, a ver, selecciono 2 que van en una línea y otros 2 que van en otra línea totalmente diferente o opuesta, o 3 en una línea y otro que contrasta totalmente con esto que plantea estos 3 audios, ¿sí? Bueno, jugar también, digamos, en esa selección para poder enriquecer el escrito que hagan. Y la idea es que los testimonios, en este caso, los usemos como casos para ser leídos, interpretados, analizados desde los marcos conceptuales que hemos trabajado, pero sin caer en el esfuerzo de usar todo lo que dicen todos los autores, porque bueno, esto es la vida real, y en la vida real no vamos a encontrar todo lo que los autores postulan o teorizan acerca de un fenómeno, ¿sí? Entonces, tener cuidado también con eso, de no tratar de forzar la teoría ni el caso para que se haga ahí un encastre perfecto como si fuese un juego de rompecabezas, ¿sí? A ver, ¿qué conceptualizaciones ustedes elijan para analizar esos casos? Dice mucho de la comprensión de ustedes sobre las conceptualizaciones y los autores, ¿no? Si uno intenta usar todo, pareciera que no todo está tan claro, ¿no? No se asusten porque algo no aparezca, ¿no? Sí, el análisis que están realizando lo pueden profundizar, está bien hecho, digamos, está pensado a través de la matriz conceptual de un determinado autor. Mercedes, te hago una pregunta con respecto al final. Mira, sí, Norma, a ver, desde estaba el punto leyendo de vista, lo que estabas poniendo. Claro, sí, para ser más clara y específicamente. A ver, desde el punto de vista... Norma, claro, me estás pidiendo una cosa que no sé si puedo resolver. No, claro, seguramente que no lo vas a saber resolver, pero seguramente que a lo largo de tu trayectoria has pasado por todo tipo de alumnos, como pasamos todos nosotros, y sabemos cuáles son las habilidades de cada uno. Al margen de que estamos en una maestría y sabemos con el profesionalismo que lo tenemos que hacer, y me parece perfecto lo que hablaban de evaluación, el objetivo que creo que se ha dado a través de toda la maestría. Hemos podido copiar todo lo que hemos querido y no por eso hemos sido... ha sido fácil el tránsito de esta maestría. Bueno, por ejemplo, con el caso de Maite me pasó exactamente lo mismo. Algo que me sucedió en el caso de Maite, yo realmente releí todos los autores, obvio que para mí todo esto es nuevo porque me dedico a las ciencias exactas y puse, como tantas otras materias, todo mi entusiasmo. Indudablemente no logré tal vez relacionar lo que mi tutora deseaba, no sin un gran esfuerzo de mi parte, y tal vez a lo mejor en lo que me equivoqué, que es lo que ustedes están planteando, es en tal vez querer abarcar todo, que tal vez no era necesario, pero bueno, la consigna yo creo que la idea era generalizada. ¿En qué me quedo con un poco de gusto? Por eso te pregunto, porque ¿hasta qué punto puede tener validez, a ver, quiero ser clara, una hipótesis o un postulado, si no está sostenido conceptualmente muy fuerte? Eso es lo que a mí me lleva a preguntarme, a cuestionarme, como que me siento con falta de conocimientos a través de la psicología, a través de esta orientación de la pedagogía, como que todo lo que leo me parece que cada palabra que leo me falta conocimiento. Es lógico, ¿no? O sea, es lógico por
por mi preparación. No sé si me entendés. Entonces, bueno, un poco es esta ansiedad que me lleva a hacer estas preguntas, de que tal vez no se vea reflejado a lo mejor el esfuerzo que hacemos, porque a veces no tenemos toda la misma capacidad de llegar a ese mismo, escuchaba recién a Miguel, por ejemplo, claro, él expresa claramente desde su lenguaje coloquial a través de las ciencias básicas, y yo seguramente que si hablo de estadística podremos hablar desde otros enfoques. Pero bueno, un poco, Mercedes, quería compartir, creo que tal vez pueda llegar a ser un poco el sentimiento de varios, en el sentido de que, bueno, a veces no logramos, o, por ejemplo, de psicología cognitiva, he pasado tiempo buscando muchas definiciones y muchos autores para que, aunque no lo creas, porque se dan tantos supuestos que a través de mi conocimiento no son tan claros. Entonces, cada vez que escribo, creo que cada palabra puede ser malentendida, o sea, no malentendida, yo la puedo malinterpretar y expresarla mal por mi falta de conocimiento. No sé si, no te ocupo más tiempo, Mercedes, no sé si lográs entender un poco la situación particular que tal vez muchos tengamos. Sí, bueno, a ver, se me ocurren varias cosas. Una, si bien se les pide como un estudio más profundo de los autores, esta no es una carrera de psicología, ¿no? De hecho, creo que nosotros tenemos conciencia de que ahí hay una dificultad. Bueno, de hecho yo les dije, María Luisa maneja mejor estos temas, está por su propia formación, y no porque, digamos, y yo disto mucho de ser de las ciencias básicas. Norma, me matarías si me vieras con algo de estadística. Pero claro, digo, esto es así, seguramente yo también sentiría que hago y escribo cosas sin sustento, pero sí, parte de lo que les pedimos es que puedan mirar esos procesos a través de la lupa de algunos de estos autores. Y ahí, Norma, sí, a vos y a quienes se dedican a las ciencias más duras, les podríamos pedir que a ver, si bien hay rigurosidad conceptual, seguro, hay algo que tiene que ver con que no es necesario que justifiquen cada palabra, ni cada cuestión, ¿no? Por eso, para los de las ciencias duras, nosotros hacemos verso, y para nosotros, los de las ciencias duras, son demasiado rígidos, porque justamente estas estructuras conceptuales también estructuran parte de cómo nos comunicamos con el mundo. En relación a eso, y por ahí, digamos, desde esta subjetividad que caracteriza nuestras ciencias, creo que también el ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo en todo esto que tiene que ver con los procesos de aprendizaje es no afirmar y no dar como por verdades muchas cosas, sino más bien jugar desde el podría ser, o esto me lleva a pensar en tal cosa, o a partir de esto que dice hipotetizo qué, ¿sí? Como hablar más en potencial que en términos de verdades absolutas, porque muchas veces no las tenemos, ¿sí? O esto me lleva a asociarlo con la idea de este autor, pero también me lleva a preguntarme tal otra cosa, ¿sí? Y por ahí lo que yo, creo que nos cuesta a todos, y a ustedes les debe costar mucho más, que es lo que vi como debilidad por ahí en los trabajos de mi grupo al menos, es que no todos lograron avanzar en desmenuzar el pensamiento, es decir, desmenuzar las expresiones, lo que decían Maite en su relato, ¿sí? Entonces, es como que decían, bueno, la computadora de Maite, pero es como que no iban a frases claves que a lo mejor Maite decía en su explicación, en su relato, en lo que mostraba, ¿sí? Que nos dé pistas concretas y explícitas para conectarla con alguna idea de los autores, ¿sí?
Entonces, por ahí me parece que eso también puede ayudarlos a no quedarse en la generalidad del caso, sino ir como al detallecito de lo que una persona dice, expresa, manifiesta, ¿sí? Y jugar con esto de las posibilidades y no las verdades, ¿sí? Está claro, y por último, para no tomarles más tiempo, no puedo dejar de hacer una pregunta que me intriga y la he preguntado a todos. A ver, si Maite no estaba grabada en una época de pandemia, el contexto que le hicieron, en el cual en el Padel aparecían el chat y aparecía cómo ella enviaba información, o sea información no, sus tareas y todo, ¿qué tipo de escuela iba Maite si no estaba exactamente en un contexto de pandemia? Yo, sinceramente, me armé mentalmente, a pesar de que no enfaticé en eso, no enfaticé en eso. Pero claro, por ejemplo, yo no hice, María Luisa, lo que vos me estás indicando. ¿Por qué? Porque me fui más a las generalidades, ¿sí? Claro. Me fui más a las generalidades y entiendo, y te agradezco, porque para el próximo análisis entiendo lo que me estás ayudando un montón, pero en verdad, o sea, ¿por qué quiero hacer estas preguntas? Porque yo miré otra óptica, o sea, tal vez ese video le presté atención solamente a la narrativa, por ejemplo, claro. Y me fui a analizar el chat, me fui a analizar y pues, me acostaba y pensaba, ¿por qué eligen el correo electrónico? ¿Qué quiere decir la profesora cuando la saluda? ¿Qué quiere? ¿Me podés entender, María Luisa? Sí, que sí, un poco, a ver, eso me parece importante de expresarlo, porque verdaderamente me hacía un mundo de pensar qué autores quería involucrar con todo esto, qué habían querido decir. Después me dijeron, no, estaba grabada en otro contexto. Bueno, se me cayó la estantería. Sí, de hecho, a ver, yo a todos, a mi grupo por lo menos, a todos les hice esa salvedad, y cuando por ahí habían supuesto o interpretado cuestiones erróneas, partiendo de ese supuesto erróneo, y a partir de ahí habían disparado un montón de inferencias que no tenían nada que ver, se los marqué, pero no se los consideré como negativo, porque bueno, creo que por ahí fue la ausencia de explicitación de parte nuestra jugó en contra en ese sentido. Bueno, pero gracias por la aclaración, María Luisa y Mercedes. No, por nada. Bueno, María Luisa, se nos apagan las luces, se nos cierra el telón. Los criterios de evaluación, me parece que está la rúbrica ya enlazada ahí. Y también nos preguntaban sobre la extensión de páginas, dice entre 7 y 10 páginas, ¿sí? Sí. Que también lo dice ahí en la consigna. La rúbrica está enlazada, donde dice esta rúbrica, si hacen clic, van a la rúbrica. Sí. Bueno. Si hay preguntas que todavía queden pendientes, ¿les parece? Las van enviando por el correo, ¿sí? Por el mensajería o en los foros. Ya están habilitados los foros como para hacer preguntas ahí también. Aprovechen estos días. Sí. ¿Cuándo estarán habilitados, María Luisa? Ya estaban habilitados, al menos el de mi grupo estaba habilitado. Y el de mío también. El de María también, y ya vamos. ¿Pero hasta cuándo? Y dijimos... ¿Nos tomamos vacaciones? No sé, hasta el 20, no sé, hasta el 25, claro. No, creo que hasta el 16 habían dicho las chicas hoy. No sé cuánto, pero supónganse una semana más o menos. Sí. Y lo otro también es que, ¿hablaron algo del 21? Que iba a estar recién el panel hecho con todos los casos, Merce. Eso lo chequeamos bien. Sí, lo chequeamos y les avisamos. Sí. Bueno, gente. Un placer, se me pasaron las 2 horas volando. Saludos. Sí, para variar. Esperen, tenemos un último regalito como para terminar, ¿sí? Y con esto ya nada. Cerramos. Con esto ya les decimos chao.
Bueno, Bueno, que estos recorridos les permitan abrir muchas ventanas, desplegar alas, ¿sí? Encontrarse con cosas nuevas, aunque a veces nos pongan en problemas esas cuestiones. Así que bueno, muchas gracias por haber participado, por haber hecho este encuentro tan sencillo de llevar y de transitar. Gracias a los dos. Buen fin de año, Igualmente. y bueno, nos vemos todavía unos días más en el aula virtual. Sí, en el aula, tal cual. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta Chao. luego. A ustedes. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias, chao. Chao. Rosángela, ¿te quedaste un poquito? Sí, profe, quería comentarle. Contame. Le pregunté ahí por el chat. Sí, tengo habilitado mi micrófono. Sí, quería comentarle el inconveniente que tuve. Ya hoy pude solucionar, ya tengo el